Colombia, Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. ¿Qué hora es? Donde quiera que estés, ¿qué hora es? Claro, es la hora de Sin Mentiras a través de ANTV, un canal para todas las voces. Bueno, en este año que nosotros nos hemos declarado cada día en aprendizaje, no tenemos problema en traer personas, no solamente que tengan ese nivel superior al moderador, no, creemos que hay que traerlos para que nos ayuden, para que suba el nivel de todos nosotros, de ustedes, porque así nos los piden a diario. Por eso, quien quiera aportar desde esta tribuna, bienvenido. En el día de hoy trajimos a un exponente, un filósofo, el subdirector de la Escuela Carlos Escarrá de la Asamblea de Formación Filosófica, Carlos Escarrá Ali Rojas Olayo, doctor en filosofía, bueno, postdoctor en la materia, y vamos de una vez a entrar en aquello que produce interés en este moderador. Fíjate, yo digo, bueno, ciertamente transitamos por las filosofías, hace falta la filosofía en este momento tan mercantilista, tan pragmático, tan... la realidad, tú sabes que está allí, es fáctica, está allí en tu cara, te estalla, y uno dice, yo que manejo algunas redes sociales, dice, bueno, yo tengo 15,000 seguidores y este que dice dos barbaridades tiene 3 millones, ¿cómo es la cosa aquí? Entonces, la convocatoria es que a los filósofos nos dicen, ¿para qué sirve la filosofía? ¿La filosofía sirve en este momento de la vida? La filosofía sirve para leer el mundo, para comprender la realidad, para poder tener la conciencia de que la lucha es de clase, para poder hermanarnos y construir todos una sociedad mejor. Esa lectura que se hace no solamente de los clásicos, esa lectura que se hace de esa pared que está rayada y uno lee, esa lectura que tú haces de la prensa, esa lectura que tú haces de los tweets, del Instagram, de todas las redes sociales, porque también allí hay aportes significativos. Si tú ves mis redes sociales, tú te vas a dar cuenta que en mis redes sociales hay pensamiento, hay filosofía, hay política, hay arte, hay cultura, es decir, se puede hacer una filosofía no tan cientificista, no tan académica, que pareciera que la filosofía es solamente privilegio de unos pocos. No, la filosofía existe en los poderes creadores del pueblo. La filosofía está en la calle. Todas personas, todos esos constructores, constructoras, comuneras y comuneros están filosofando. Y es importante, nos lo decía la primera, la importancia de filosofar. Y nosotros tenemos un filósofo prácticamente de las personas más importantes que han nacido en la humanidad, como lo es Simón Rodríguez. Entonces, ese es un verdadero influencer. Esos son los influencers que necesitamos hoy en día. Y la filosofía no sufre la arremetida de la política y en consecuencia tiene una camisa de fuerza. No, para nada. Más bien la filosofía es herramienta fundamental de la pedagogía, de la educación. El mismo Simón Rodríguez dice, nada importa tanto como el tener pueblo. Formarlo debe ser la única ocupación de los que se apersonan por la causa social. Lo cual quiere decir que la política, que es el arte y la ciencia de hacer el bien al prójimo, el que decide ser político es porque ama sobremanera a la humanidad, al prójimo. Porque lo que yo iba a hacer para mí inicialmente, cuando yo decido ser político, resulta que yo no quiero construir un jardín para mí, yo quiero construir un jardín para todos. Entonces, pero ese es desde el punto de vista de la realpolitik, ¿no? Claro. No desde ese concepto maniqueísta o quizá de usufructuar el cargo como tal, ¿no? Claro, porque estamos hablando desde nuestra ética, no estamos hablando desde una antiética, quizás del mundo del Estado liberal burgués, de esta modernidad que nace en 1492. No, nosotros estamos hablando desde la doctrina bolivariana. Quienes están viendo este programa, que son muchos en el mundo, sabemos que estamos hablando desde Caracas, Venezuela,
la capital de la República Bolivariana de Venezuela, epicentro geopolítico del mundo, ciudad donde en 33 años nacieron, oigan esto, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello y Simón Bolívar. Es decir, nosotros estamos hablando desde el lugar de enunciación, estamos hablando Y nosotros. yo voy a meterme en ese camino que no sé hasta dónde me pueda llevar, pero así es el periodismo. Y somos merecedores de eso, esta tierra es merecedora de esos 4 grandes. Esta tierra es merecedora de esos grandes y de muchos más grandes, porque en esta tierra es donde está la fórmula para despejar esa incógnita del ser humano en libertad. Ya lo dice Simón Bolívar en el Monte Sacro, en 1805. En ese mundo caduco, en ese mundo donde estuvo el Imperio Romano, en ese mundo donde mataban a los cristianos, allí no hay posibilidad alguna de despejar la incógnita. Ese mundo tan caduco que cuando muere una reina que ha robado tierras y ha robado el oro a todo el mundo y ha esclavizado a la gente, imagínate tú que hasta la lloran. Ese es un mundo de una perversión y de una decadencia espiritual y cultural impresionante. Dice Bolívar en el Monte Sacro, el único lugar donde se puede despejar esa incógnita del hombre en la libertad es en el Nuevo Mundo, es en América, es en Venezuela. Hay varios amigos, doctores, sociólogos, en fin, que sabían que venía el programa. Y por eso vamos a abrir una nueva sección también con el hashtag. Yo abrí las redes sociales y dije, viene Ali Rojas Olaya, y le empiezan a hacer preguntas. Yo voy a establecer, pues esa pregunta no es mía, con el hashtag, él se llama, ya va, se me perdió un poquitico, rapidito, ok, ya. Vamos a hacer la pregunta y ya digo cómo se llama. Él dice, pregúntale al filósofo, desde el punto de vista de la realidad que estamos viviendo, después de una post-pandemia, de una pandemia o ya al final de la pandemia, ¿cree que todavía existe una filosofía para una gente que vivió tanta tragedia en tan poco tiempo? No solamente existe una filosofía, sino que está robustecida, está fortalecida, porque esa persona que está en su casa, que sabe que le dilapidaron su sueldo, que sabe que tuvo que hacer cola para echar gasolina en el caso que tuviese carro, o que no había el gas, o que de repente no tenía luz, o que no llega el agua, o que no puede definitivamente comprarse unos zapatos. Esa persona tiene que estar consciente que estamos en un país que está bloqueado, un país que es víctima de medidas coercitivas que Estados Unidos unilateralmente le ha impuesto al pueblo de Venezuela. Es decir, tiene que entender, si no se entiende geopolíticamente lo que está ocurriendo, y esa es una labor que tienen que hacer los filósofos, como Así lo es. decía Marx en la crítica que le hace, en la crítica número 11 de Feuerbach. La pregunta, atención, para nuestra producción, con el hashtag, el polaco pregunta. Así dice, identificó, hashtag el polaco pregunta, porque vienen otras preguntas de otros personas que se contactaron con nosotros. Vamos al corte, ya venimos. El doctor Ali Rojas Olayo sigue con nosotros, filósofo, postdoctor en Derechos Humanos. Como en el primer segmento rápidamente nos habla de un mundo decadente de Occidente, mira lo que está pasando en Occidente. En Occidente se está debatiendo sobre asumir el hecho de la igualdad de género, del movimiento LGBTIQ+, y resulta que en dos aliados fundamentales de Venezuela, como es el caso ruso y chino, no aceptan ese tipo de cosas. De hecho, si no lo persiguen, lo limitan.
entonces no es un hecho de Occidente, es un caso específico que debe ser atendido desde el punto de vista de una reflexión filosófica de la humanidad hacia dónde va caminando. Entonces, pareciera que los extremos a veces se tocan. En este caso, cuando una sociedad como la norteamericana, le hace estadounidense, aplica un criterio de digerir este tipo de movimientos, allá no. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo observa? Yo creo que en estos casos hay que analizar mucho y no dejarse desviar. Cuando yo digo que la lucha es de clase, eso tiene que tener, uno tiene que tenerlo. La lucha no es de género, ni la lucha es por homosexuales, por bisexuales, esa no es la lucha. Aquí lo que tiene que ver es respeto por la sexualidad de cada quien, respeto por el género, porque si nosotros no ponemos la lupa, si nosotros no filosofamos sobre este tema, podría haber una desviación. Ya se está hablando de términos que son engorrosos, que lo que nos hacen es confundir. Ya en Chile a las mujeres no le llaman mujeres, sino le llaman personas menstruantes. Hay que estar muy atentos con ese tipo de desviación. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Lo que tiene que haber es un respeto. Simón Rodríguez lo dice, vinimos al mundo a entreayudarnos, no a entredestruirnos. Entonces, mucho ojo. Yo estoy por escribir un trabajo precisamente que hable sobre eso, sobre feminismo y sobre género, porque da la sensación que, o sea, a la gente como que se olvida quién fue Elizabeth II o quién fue la reina, Isabel la Católica, o quién fue Margaret Thatcher, o quién es Condoleezza Rice. ¿Tenían o no tenían poder? ¿Tenían pene o tenían vagina? O sea, vamos a estar claros, aquí hay un problema gravísimo. ¿Quiénes han aportado dinero para esta comunidad sexodiversa? Ahí hay homosexuales de mucho dinero, de muchos recursos económicos que están apostando por esto, y yo definitivamente desde este lugar de enunciación, de donde hablamos de Caracas, yo trato siempre de tener mucho cuidado cuando me desvían que la lucha no es de clase, porque ahí puede haber otro interés. Hay una nueva pregunta con el hashtag Luis Alarcón pregunta, hashtag Luis Alarcón pregunta, sociólogo Premio Nacional de Sociología, le pregunta, ¿existe una ética en el marco de la revolución? Claro que existe. ¿Y cuál sería esa ética? Esa es la ética de la doctrina bolivariana. Esa ética la define Bolívar el 15 de febrero de 1819, cuando nos habla de moral y luces, otra moral y otras luces, y cuando nos dicen que el mejor gobierno es aquel que es capaz de proporcionar al pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Cuando hablamos de moral y cuando estamos hablando de luces, hay que hablar de otra moral y otras luces, porque moral para la época de la colonia era la esclavitud, era cortarle los tendones si algún hombre africano o mujer africana se querían escapar. Entonces, eso era moral. Moral era irte a la iglesia a darte golpes de pecho y después seguías explotando a tus hombres y mujeres esclavizados. Entonces, contra esa moral y contra esas luces, Bolívar propone una nueva ética, y esa es la ética que nos debe nosotros marcar el camino. Ajá, pero eso está interesante, que nos debe marcar el camino, pero, Claro. pero se está haciendo, está fecunda. Está siendo uno de los mayores enemigos que tiene cualquier proceso, es la corrupción. Y si algo se podría decir particularmente del gobierno de Nicolás Maduro, es que ha sido uno de los gobiernos que más duro le ha dado a la corrupción. Incluso a los mismos cuadros dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela se les ha sancionado, se les ha impuesto el rigor de toda la ley, de todo el peso de la ley,
si han cometido fraude o cualquier tipo de delito. Para un filósofo y que habla de ética, ¿qué le parece el caso de Rafael Ramírez? El caso de Rafael Ramírez es un triste, es un bochornoso capítulo de nuestra historia. No solamente el de Rafael Ramírez, hay mucho, el de Luis Ortega Díaz, el de Luis Michelena. Son tantos los casos tristes, Rafael Licea, o sea, casos de gente muy cercanas a Chávez, donde no llegabas tú ni llegaba yo, ellos lograron estar allí en ese círculo primero. La enfermera. La enfermera, Herbert Plaza, imagínense ustedes, o sea, no es sencillo, porque hay un enemigo muy grande que va a tratar siempre de meterse. Cuando en la CIA empiezan a hablar que pronto PDVSA ya va por mal camino, que ya vamos a agudizar el dolor al pueblo, el sufrimiento, ya era porque ya estaba el pacto con Rafael Ramírez, ya Rafael Ramírez ya había totalmente, se había quitado la careta. Hay una máxima dolorosa de Simón Rodríguez que dice: la enfermedad del siglo es una sed insaciable de riqueza. Eso es. ¿Para qué quieren tanto dinero? Es que no se conforman con $100,000, con $200,000. Son millones de millones de millones de millones. ¿Cuándo los van a gastar? ¿Cuántos años vas a vivir tú? ¿A cuántas generaciones? Además, un dinero que viene de corrupción, un dinero que está literalmente, que no está bendecido por ningún lado, un dinero que pero es un oprobio. A Rafael Ramírez es el oprobio, o sea, es triste porque es la traición. Y con él los que han sido así. Y con él los que han sido así. Los que Y- llegan y- a los y- cargos es para eso. Y bien bueno que se haya decantado todo esto, ¿no? Claro. Porque así se depura la cosa, ¿no? Lógico. Y cada vez se va depurando. Y va llegando hacia... Claro. Es triste. Para la revolución bolivariana es muy doloroso ese caso. Tengo que hacer un nuevo corte, pero ya regresamos. Continuamos con el doctor Ali Rojas Olaño, filósofo y postdoctor en Derechos Humanos. Y vienen más preguntas, dice, como decía Bob Canel, no se vayan, que esto se está poniendo bueno, más bueno. Mira, un postdoctor en Derechos Humanos, no podemos dejarlo pasar para que opine sobre cosas, porque es que podemos ver en América Latina. Y me dicen, esta pregunta es mía, pero hemos estado conversando porque la gente sabe que ustedes vienen para acá. Pregunta, bueno, yo pregunto. En El Salvador, Nayib Bukele dice, mira, yo ya no acepto más esto. Esa gente que está en la calle asesinando, robando, vienen a la cárcel a vivir unos privilegios que yo no estoy dispuesto a seguir manteniendo. El hombre tiene una aprobación altísima de la población, pero los defensores de los derechos humanos dicen que no, que pobrecitos los presos. Este punto número uno ahí. Después nos vamos a saltar para Cuba y dicen, bueno, analízame los derechos humanos en Cuba. Me están sugiriendo eso las redes sociales, ¿sabes? Que el impacto de la opinión pública. Genérame una opinión con respecto a Nicaragua. El Papa ahora sí dijo que está conversando con Daniel Ortega sobre la persecución de los sacerdotes católicos. 3 papas calientes que se lo ponga usted acá, porque esto es sin mentiras. Y lo dejamos hablar. Bueno, fíjate tú que el mundo, la política particularmente, está llena de complejidades. El presidente de Salvador es un presidente que se maneja dentro de la ambigüedad, un presidente de una definición poco rara. Esas decisiones que él toma en relación con las cárceles, con los presos, pareciera más una decisión de aquellas que tomaba Charles Bronson, aquellas célebres películas donde se tomaba la justicia por su mano.
él como presidente de El Salvador, él debería tener una política acorde con los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos humanos. O sea, disfrazados o no disfrazados, como tú los quieras ver, hay cosas que tendrá popularidad, no tendrá popularidad. Mira, yo eso de la popularidad llevó a Hitler al poder. A mí eso no es un parámetro que me diga nada. En mi opinión, el país que más viola los derechos humanos es Estados Unidos. Y fíjate que no hay preguntas al respecto a Estados Unidos. De hecho, cuando la gente va a Cuba, yo conozco gente que va a Cuba y siempre está pendiente de todo, de ver algo malo. Entonces esa misma persona que yo sé que estuvo en Nueva York, le pregunto, ¿pero viste cosas malas en Nueva York? Pareciera que no. Pero el nombre de Díaz-Canel te lo sabes y el nombre de Maduro te lo sabes. Pero si le pasa algo en Portugal, claro, o lo roban, ¿cómo se llama el presidente de Portugal? De Portugal. Pero estuviste ahí, claro, y no culpaste al presidente de Portugal. Claro, hay un ataque al inconsciente. Hay un ataque, porque hay una guerra contracultural impresionante. Ahí es donde queríamos ir. Porque eso es lo que realmente nos mueve. Fíjate que siempre es... Qué interesante. Siempre es Nicaragua, siempre es Bolivia, siempre es Venezuela, siempre es Cuba. Pareciera que en Francia... Siempre es una propaganda. Sí, pareciera que los chalecos amarillos los tratan de... No pasa nada. No pasa nada. Y a los africanos que van a España parece que los trataron de maravilla. Parece que ahí no existe los derechos humanos. O parece que los derechos humanos, cuando en Colombia, la Colombia uribista, crean un ejército paralelo de paramilitares para matar a todos los líderes, pareciera que ahí no hay, porque no es el Estado, solo que son los paramilitares, sí, pero el Estado fue el que contrató a esos paramilitares por órdenes de Estados Unidos para garantizar la droga que llega a Estados Unidos, para valiumizar a la población juvenil norteamericana y evitar otros años 60 donde estaban en contra de la guerra de Vietnam. Claro. Todo eso lo tiene que manejar Estados Unidos. Lo que trajo la guerra de Vietnam, claro, el consumo de drogas. Entonces la creación del LSD, entonces uno tiene que tener no caer en estas trampas, Yo siempre lo digo perfectamente. Dígame si en Cuba usted ve un niño pasando hambre. Deme la respuesta nada más. Si usted no lo ve, bueno, vamos a ver qué está pasando. Y vamos a ver las estadísticas de Cuba. Digo, el comunicador a lo mejor no cae en trampa, el comunicador pregunta, claro, y consulta y debate y contrasta, porque al final cuentas la opinión de ustedes son las que valen en este programa. Claro. Ahora, pero uno no puede evadir la realidad. No, para nada. Ahora, yo no sé si los índices de aprobación son como los dicen de El Salvador. Lo que sí es cierto es que hay una realidad pragmática o lógica. No sé si esto es verdad. Él decía, bueno, pero es que si la gente compra una tortilla, compra una mazorca, compra un huevo, y con ese IVA yo tengo que mantener a las cárceles y a las pandillas, les quito los privilegios y vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, pero entiendo porque un defensor de los derechos humanos y un postdoctor debe defenderlo a capa y espada el derecho humano como tal. Yo agarrar al presidente de Salvador y le digo, haz una cosa, olvídate de eso que estás hablando. Quítale no el 10%, quítale el 50% a la oligarquía, que son 11, 12 familias. Y eso dáselo al pueblo. Si fuese cónsono, si fuera un hombre socialista, esa debería ser su preocupación. No si le da comida a los presos o no le da comida a los presos. Y si tienes muchos presos, tú como presidente deberías evaluarte por qué hay tantos presos. O sea, ¿qué está pasando allí? Tengo una pregunta con el hashtag. Nuevamente el polaco pregunta. Por aquí me llega y me dice lo siguiente. Me dice, pregúntale al doctor lo siguiente. Ya va, que se me saltó por aquí. Ajá. La mayor suma de felicidad, ¿cómo se digiere esto? En clave del ABC de Lumarinov, de Aristóteles, Buda y Confucio. ¿Cómo se congenia en este momento histórico de Venezuela la mayor suma de felicidad? Amigo el polaco, tus referentes son maravillosos, no hay ninguno nuestro, pero no importa, vamos a buscar un referente que explique esa mayor suma de felicidad posible. En la teoría de las necesidades, la célebre teoría de las necesidades de Simón Rodríguez, no te estoy hablando de Abraham Maslow, te estoy hablando de la teoría de las necesidades de Simón Rodríguez, nos dice que las 5 básicas son proporcionarle comida al hambriento,
vestido al desnudo, asilo al peregrino, remedios al enfermo y alegrías al triste. En esas 5 necesidades básicas de la teoría de las necesidades de Simón Rodríguez es en la que se basa Hugo Chávez para crear las grandes misiones. ¿Cómo se logra la máxima suma de felicidad posible? En primer lugar, que esas necesidades estén cubiertas. O sea, que el ser humano, a partir de cuando se implementa ya esto, ya lo material ya está resuelto. O sea, tú ya no te vas a preocupar por la comida, no, tú tienes tu comida garantizada, tienes luz, tienes transporte, tienes todo esto. Y encima tienes, fíjate que la quinta es alegrías al triste. Ahí el peso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura es fundamental. Pero después de esas no solamente quedan ahí. Después de esa vienen las necesidades fundamentales que las mismas misiones la crean. La misión Robinson. Y después que la gente aprende a leer y escribir, bueno, aquí vamos a leer, entonces crea la misión Robinson 2. Y después se van creando la Rivas, la Sucre, la Alma Mater. Es decir, se va porque ya la gente empezó con la chispa de la emancipación. Así es. Vamos al corte, ya venimos. Vamos con Ali Rojas Olayo, está con nosotros en este día, agradecido también por la presencia a nivel de patrocinio de la alcaldía del municipio Pedro Zaraza en Guárico, donde se demuestra eficiencia en la ejecución de las políticas públicas. Y cuando digo políticas públicas, también tengo que hablar de eficiencia en Guarenas con Freddy Rodríguez, que es la segunda gestión allá del abogado Freddy Rodríguez. Por cierto, la gente de Trapichito muy contento con todo lo que se está haciendo en materia de impermeabilización, de infraestructura, de restauración de las vías. Entonces, ahí están los hechos concretos. Y en Vargas, ese Suárez me tiene cada momento está trabajando 12 de la noche, 1 de la madrugada, 6 de la mañana, es un fenómeno trabajando. Es verdad, ¿no? Yo fui a ver, ¿sabes qué? Para nosotros aceptar una cuña aquí, es que lo esté haciendo bien. Claro. Si no lo está haciendo bien, no entra. Puedes traer todos los... No, aquí no entra. Y no vas a exponer 35 años de periodismo para decir que la cosa está bien. No, eso no vale esto. Continuamos. En esta época posmoderna, si es que hubo modernidad, dicen algunos, nos aleja más de la gente, nos acerca más. Vamos a redactarlo mejor. ¿Qué nos acerca o qué nos aleja más? ¿O qué debe ser el centro de una humanidad posible, sustentable? En medio de algo donde estamos apostando a ver, la gente se amanece en la mañana, bueno, vamos a ver si Ucrania avanzó 20 kilómetros o retrocedió 10. Vamos a ver si la OTAN le mandó más drones. El Senado norteamericano aprobó $2.000 millones más. O sea, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Qué es lo que nos acerca, nos debe acercar más a la humanidad desde el punto de vista filosófico? Esto, que nos estamos viendo, que nos estemos agarrando, que estemos en contacto. Cuando Simón Rodríguez dice, ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía, es porque está hablando de comuna. Y cuando Simón Bolívar nos habla de la necesidad de acomunarnos, es porque solidariamente en comuna nosotros podemos resolver la situación. Cuando tú estás en una comuna que funcione, ejemplos hay muchos, el Maizal, por ejemplo, la comuna del Panal 2021, en el 23 de enero con la Fuerza Patriótica Alexis Vive, tú te das cuenta que allí hay esperanza, donde ahí la gente no está creando, está co-creando, porque crean en común, crean conjuntamente, solucionan sus problemas en forma comunal. Es decir, si hay ese mundo capitalista que te aisló. Yo particularmente me tocó a mí en Los Chaguaramos empezar a distribuir el CLAP en un edificio. Y cuando llegó el camión, la gente del edificio, clase media obviamente,
decían, bueno, ¿y cuándo van a descargar el camión? Yo les decía, no, eso son ustedes los que tienen que descargar el camión. ¿Cómo? Sí, ¿y que tú quieres el camionero? No, eso es de ustedes. Había gente que yo los presenté que vivían, uno en un apartamento y el otro en otro, que tenían 30 años viviendo y no se conocían. Es decir, esa forma de vivir en esa modernidad, vamos a llamarla así, en ese estado liberal burgués, en ese mundo occidental, nos aislaron. No teníamos relación unos con otros. En la comuna eso es imposible. Pero dígame la verdad una cosa, doctor, aquí, y usted ve, complicado, ¿no? Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden sentados en una mesa. Bueno, vale, vamos a terminar esto aquí. ¿Qué pasa? ¿Para dónde vamos? En este mundo, ¿para dónde va? Una zozobra con el tema nuclear, del uso de la energía nuclear, Europa en zozobra. ¿Usted ve eso? ¿Lo ves realmente, Ali? ¿O es una realidad práctica? Tienes que hacerlo. Claro, no hay duda que hay un hegemón que no es precisamente ni Xi Jinping ni Putin. Hay un hegemón que es la OTAN, que es el grupo de los 7. O sea, eso no hay duda. Ahí está la mayor riqueza en el mundo. Ahí está lo que comemos, lo que vemos, lo que leemos, todo. Ahí se dice, cuando tú agarras el mapa mundi, yo se lo pongo a mis estudiantes, vean Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, vean toda esa Europa, Inglaterra, la pérfida, el Albión, Francia, ese es el mundo. Cuando tú estudias en cualquier carrera, comunicación social, matemática, filosofía, a ti te van a enseñar, son los teóricos de esos países. Eso es lo que imponen en el mundo. Eso es así. Ese modelo civilizatorio impuesto por esa parte muy pequeña del continente, del mundo, tiene que tratar por todos los medios de que no surja una China, una Rusia, sobre todo que rompa un poco su, ¿no? Porque no puede, ellos prefieren que estén como estaban antes, como estuvo China escondida del mundo muchos años. Acuérdate que antes de 1492, realmente el continente de la ciencia, el continente de la sabiduría y del comercio era Asia. Asia era el continente donde crearon todo, la medicina, el álgebra, la literatura, la imprenta, todo. Todo lo demás, lo que nosotros decimos, cuando te dicen imprenta, tú piensas en Gutenberg. Pues no, la imprenta la inventaron los chinos, la pólvora la inventaron los chinos, o sea, todo eso fue creación del mundo islámico, del mundo chino, toda la creación grande. Para 1492, el continente más atrasado es Europa, el más violento. Pero ese es el continente que manda en el mundo. No hay zozobra ahorita cuando tú dices cómo está el dólar. No hay zozobra, porque sabes que eso te va a perjudicar en el pasaje, en todo. Y sobre ese andamiaje, ¿dónde está montado? En Bretton Woods. ¿Qué pasó en Bretton Woods? Después finalizada la que llaman Segunda Guerra Mundial, yo le llamo Guerra Euroasiática. Bueno, ahí se definió prácticamente, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, se crea el Estado sionista de Israel, se crea el dólar. A partir de ese momento va a ser la moneda que se impone en el mundo, es decir, patrón dólar. Bretton Woods prácticamente. Ahora surge otra pregunta y dice, pero ven acá, pero nosotros tenemos que ser pragmáticos y negociar con las potencias porque es momento de negociar la coyuntura histórica, pragmática, mercantil, financiera. Nuestros recursos tienen que servir para algo. Por eso el presidente Maduro llamó la atención de Europa y de Estados Unidos. Mira, yo soy un proveedor confiable. Es una realidad pragmática. Claro, y no recibió a enviados de Biden en Miraflores. Así es. Eso es así. Y de la OPEP. Eso es así de sencillo. Es así. Eso no está. O sea, cuando yo te digo que compres aquel supermercado, yo no estoy diciendo que seas amigo del dueño del supermercado. O sea, yo estoy diciendo que compres el supermercado, véndele y bueno, no te estoy diciendo que te cases, que sea compadre de él, no, nadie te está diciendo eso. Pero Venezuela, si algo tiene que saber,
y toda Latinoamérica tiene Y que saber algo- y es algo- el daño que ha hecho la política Mira, exterior y de 10 Estados segundos Unidos. más, y algunos más humanistas que otros dicen, bueno, pero es que ese dinero del petróleo es porque hay guerra en Europa. Bueno, pero yo no tengo la culpa de eso. Nosotros no tenemos culpa de Bretton Woods. Nosotros no tenemos culpa de que el dolor del otro sea el beneficio del otro. Ese es el mundo. Cuando nosotros hablamos de que Occidente está en una descomposición ética, es precisamente eso. Cuando tú ves las palabras de Boris Johnson, donde él cita a Homero Simpson y no cita a William Shakespeare Imagínate tú. o tanto a La James locura, Joyce, pues. Sí, la locura. tantos grandes que tiene Inglaterra para... Y ese hombre termina citando a un Homero Simpson, tú hablas de la decadencia. Cuando tú ves lo que tenía el maletín, la laptop del hijo de Biden, y tú ves a un Biden desnudo castigando a una niña de 13 años, tú hablas de una descomposición ética impresionante. Vamos al corte, ya venimos. Bueno, soñar, tener imágenes oníricas en colores con un filósofo está bien, pero vamos a seguir preguntándole, a ver qué pasa. Y surge entonces inquietudes como esta. Bueno, pero ¿de qué filosofía vamos a hablar si aquí eres todos contra todos? Vamos a sacarle, yo te vendo el dólar a 8.30, tú me lo vendes a 8.50 y eso es una escalada. Uno. Después viene, entonces ahora podemos grabar, lo dijo Tarek William Saab, podemos grabar los procedimientos en las alcabalas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si tú la grabas, entonces, bueno, ¿cómo es la cosa ahí? Después en la frontera con el Táchira, de Colombia, ¿sabes? Táchira, Colombia, San Antonio, pasan cosas en esas trochas. Y entonces, bueno, pero ¿de qué filosofía vamos a hablar? Aterrizo la pregunta. ¿Cómo hacemos? A ver, yo me voy a permitir eso con el filósofo, lo va a hacer él, yo no. El decálogo de la filosofía desde Sin Mentiras a partir de este momento. 10 puntos en este momento para Venezuela. Reconstruir, recomponer, restablecer, fortalecer su ética, su propuesta histórica, su coyuntura política. A ver, ¿se puede? Sí se puede. Son 10. Son 10. Vamos a ir es un pensando. Mira que yo no tengo problema, yo consulto a los expertos. La primera, fortalecer, seguir nuestra ética bolivariana. Así de sencillo. La segunda, fortalecer nuestra estética, no una estética ajena. Nuestra estética, no que te impongan el trap y el reggaetón porque eso es lo que está de moda. No, no, no. Nosotros tenemos una estética. Y esa estética puede estar en los poderes creadores del pueblo, esa estética puede estar en las muñecas de trapo que hace Sobeida Jiménez, que Dios la tenga en la gloria. La que hizo Reverón. Las que hizo Reverón, esa es una estética. Nuestra energía. Nuestra energía. Y cuando hablamos de nuestra energía, no solamente nuestro petróleo. La energía es lo que nos mueve. Y nosotros tenemos a un libertador que Rodríguez lo llamaba el libertador del mediodía de América. Cuando escribe el Chimborazo, no olvides que el Chimborazo es el lugar más alejado, la distancia más larga desde el centro de la Tierra. Le gana al pico Everest, el Chimborazo. Y ahí Bolívar da mi delirio sobre el Chimborazo. El delirio sobre el Chimborazo. Entonces ya estamos hablando de ética, de estética, de energía, episteme, nuestros conocimientos. Un conocimiento, por ejemplo, como el de Luis Zambrano, que creó un turbosam. Y cuando los canadienses nos dieron un golpe en el Guri, los únicos pueblos que siempre alumbraron fueron los pueblos que alumbró Luis Zambrano en los años 30. Eso no debe decir, Dios mío, pero ¿cómo es posible que Luis Zambrano logró colocar en un río un turbo que creó luz, que hizo luz? Entonces nuestra energía es fundamental. O sea, fíjate tú que no estamos hablando de ideas foráneas. Estamos hablando de una
consta de un quinto, tú me hablaste de un decálogo. Estamos hablando de nuestra, para recapitular, nuestra ética, nuestra estética, nuestra energía, nuestra episteme. La otra interesante, nuestra erótica. Tenemos que recurrir a patrones griegos. Tenemos que recurrir a que una mujer es bella solamente si Osmel Sousa la crea la misma de siempre. O nosotros en nuestros barrios la esculpe, la maquilla, que tú llevas una y sale igualita a las que han sido siempre. Marca Acme. No, hay que luchar contra esa erótica. Esa no es nuestra erótica. Nuestra erótica está en las calles, véala. Mujeres viendo hombres, hombres viendo mujeres, o dentro del mismo sexo viéndose. Eso es lo que, esa es nuestra erótica. Las otras 5 fundamentales. Vinimos al mundo a entreayudarnos, no a entredestruirnos. Una especie de solidaridad. Eso es, ahí lo que está en juego son los 2 modelos. Hay un modelo que fue capaz de colocar 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y hay un modelo que decimos, nosotros vinimos a ver, en nuestras diferencias, nosotros podemos sentarnos. Yo soy profesor universitario, yo me tomo café con amigos opositores tranquilamente, nos respetamos, voy a sus casas. El tema político tratamos de no tocarlo. Pero, y si lo tocamos, lo tocamos con respeto, ¿cuál es el problema? Van 6. Sí. Y tú nombraste 3 fundamentales de Bolívar. Nuestra moral y nuestras luces. Esas son nuestras. Y las 3 últimas, el gobierno que proporciona la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Si nosotros tenemos ese decálogo, señores, aquí podríamos lograr cosas muy buenas. Vamos a sumarle algo que tiene que ver con la irreverencia latinoamericana, porque siento que en Latinoamérica somos irreverentes y somos rebeldes ante situaciones más o menos consuetudinarias. Esto es, si lo haces mal, siendo lo que fueres, te voy a quitar y pongo a otro. Me voy a referir al caso Bolsonaro, Lula, me estoy refiriendo al caso bolivariano, porque ya hay bastante tiempo para hablar de una revolución, ¿no? Y hasta ahora no lo han podido cambiar. Y pareciera que no lo van a cambiar todavía, porque esto es una... Y así pasa en Colombia, y pasa en otras latitudes, en Perú, en Chile, en Argentina. Es decir, la gente, hay una efervescencia, hay una irreverencia. Y eso desde el punto de vista filosófico es bueno. Sí, es bueno, pero no olvidemos el peso que tiene Estados Unidos en estas decisiones. El peso que tiene Estados Unidos incluso en el manejo de las masas, no del pueblo, de las masas. Acuérdate que una cosa es masa y una cosa es pueblo. La masa no tiene conciencia, el pueblo tiene conciencia. La masa vota por el que le dé más dinero, y listo. Producto del marketing. Exactamente. El pueblo no. El pueblo en el 73 ganó Chile las elecciones y siguieron ganando y ganando hasta que Estados Unidos dijo hay que hacer chillar la economía chilena, quitar esto, quitar lo otro, y Salvador Allende. Claro. Pero por elecciones iba a ganar siempre. La economía, sí. hacer rechinar. Entonces, bueno, esa irreverencia que nos pone a nosotros en el... Es como alimentada. Es muchas veces alimentada, en algunos casos. En el caso, por ejemplo, cuando la minga llega a Bogotá, ahí ya uno nota, porque la minga es todo un poder comunal histórico. Eso viene de la minca, de la cultura aymara, ancestral, de nuestra cosmogonía, de esa filosofía tan importante que nosotros tenemos que revisar. Nosotros tenemos que revisar muchas filosofías. Lo que pasa es que en las universidades siguen dando las griegas y las romanas. No, nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, nosotros que estamos en el Caribe, la filosofía caribe, la filosofía andina, la filosofía amazónica. Eso es fundamental, ahí hay mucha sabiduría. Basta con que leas el problema sobre salvajes de Gustavo Pereira para nosotros poder entender lo que significa el pueblo guarao.
esa ancestralidad tan maravillosa que tenemos, esa forma que nos dice Bolívar, ¿quiénes somos nosotros? Somos africanos, somos americanos, somos europeos, somos una mezcla de todo eso, eso somos nosotros. Bueno, muchas gracias, Ali Rojas Olayo, doctor en filosofía, postdoctor en derechos humanos. Hay que traerlo más a menudo para que nos siga dando esos decálogos por aquí. Porque esto es Sin Mentiras, el equilibrio informativo en ANTV, un canal para todas las voces.